Entonces, David, esta temática a tratar es acerca del curso Psicología del Desarrollo, y entonces el tema que yo quiero tratar es sobre los cuatro autores más influyentes en la educación. Tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, tenemos también a Jerome Brunner, perdón, y David Azubel. Entonces cada uno tenía diferentes perspectivas acerca del aprendizaje, de cómo podía uno desde pequeño empezar a aprender. Entonces Vygotsky, que era un poco más conceptual y más de pronto más implicado en la parte cognitiva, él hablaba de que el desarrollo, él dividió pues nos dividió a todos los seres humanos por varios estadios. Entonces, en el estadio del aprendizaje yo encontré sobre el estadio de los 7 a los 12 años y de los 12 años hasta los 16. Entonces, de los 7 a los 12 años él hablaba sobre un periodo operatorio que era cuando el niño era un poco más didacta y de pronto tenía la posibilidad de acercarse más pues a los grupos, interactuar más con el medio social. Eso por la parte de los 7 a los 12 años. En el estadio de los 12 a los 16 años, que él lo denominó pensamiento hipotético deductivo, él hablaba sobre que el niño ya era un poco más consciente para tomar las decisiones, ya tenía cierta autonomía moral y también tenía como algunos criterios para ser persona, por decirlo así, pues no como un adulto, pero sí ya tenía más o menos como una idea acerca de la moral. También Piaget se basó mucho en la parte cognitiva. Entonces él hablaba de que había que estimularle las inteligencias múltiples. Él hablaba de que al niño tenía que enseñársele por medio de incentivarle el lenguaje, la parte motriz. O sea, Piaget era un poco fue más asertivo en cuanto al desarrollo y a los aportes educativos que hoy en día pues podemos evidenciar a la hora de hacer este tipo de investigaciones de la educación. Por el otro lado, el ruso Vygotsky, él hablaba de que la atención era un pensamiento conceptual y que se construía a partir del medio ambiente social. O sea, por decir que él hablaba de que nosotros como seres autónomos y un libre albedrío, nosotros aprendíamos y absorbíamos las experiencias que obteníamos mediante la interactividad que teníamos con las otras culturas, por decirlo así. Entonces, digamos, lo que podemos evidenciar hoy en día en varios aspectos, ¿no? Digamos, el colombiano trata de imitar muchas cosas. Entonces, tenemos diferentes tipos, digamos, de perspectivas acerca del mundo exterior, y a eso era lo que se refería a Vygotsky, que la gente, que el niño iba aprendiendo a partir de lo que veía y de los aportes que él absorbía del medio social, ¿sí? También él hablaba de que él lo que más enfatizó fue que el lenguaje era la mejor herramienta para aprender, que por medio del lenguaje era que nosotros crecíamos cognitivamente. También entre los autores tenemos a Jerome Brunner, que él era de Estados Unidos. El tipo habló sobre él ya era un poco más diferente a lo que hablaba Vygotsky, a lo que hablaba Piaget. Pues él decía que él recargaba más que todo la responsabilidad del aprendizaje a ustedes los profesores, o bueno, a nosotros, porque yo en un futuro pienso ser buen profesor. Entonces él hablaba de que el aprendizaje era mucho más, fluía más mediante el diálogo del profesor con el alumno.
Y entonces también él hablaba de que el estudiante él mismo debe como crear su propio aprendizaje, como ser más autónomo a la hora de dar opiniones y a la hora de querer aprender, de que el estudiante aprende lo que quiere aprender. Y por último, el último era David Azubel, que él hablaba sobre el aprendizaje significativo. O sea, él decía que era mejor, que él proponía que era mejor incentivar el aprendizaje significativo, o sea, por medio de las experiencias, que el aprendizaje de memorizar, que es una, digámoslo, hoy en día es una educación muy tradicional. Y desde algunas experiencias personales pienso que es muy cierto, porque digamos a la hora uno de estar en el colegio, porque fue más que todo en el colegio que lo evidencié, en el colegio muchas veces tenía compañeros que se memorizaban todo, memorizaban los conceptos, y a la hora de actuar de pronto de ejercerlo ya o de pronto de plasmarlo en un examen, las cosas se le habían olvidado o eran muy técnicos a la hora de escribir. Entonces lo que planteaba el último autor era que era mejor el aprendizaje a partir de las experiencias y de lo que, vuelvo y lo digo, no quiero sonar muy redundante, pero de lo que absorbía el estudiante a lo que él mismo memorizaba. Y ya con esto concluyo la temática de las distintas teorías que existieron entre estos autores, que fueron muchos más aportes, pero pues que estos fueron los más relevantes. Muchas gracias.